Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén bien en este martes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, como todos los martes. Y bueno, vamos a dejar una reflexión ahí unos minutitos mientras se van uniendo algunos de nuestros seguidores. Entonces, pónganle atención, que es muy bonita. Bonita tarde. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos esta tarde. Qué gusto saludarles y bueno, vamos a empezar hoy con un tema muy importante que es la cuestión de la diabetes. Algunos de nosotros a veces nos preguntamos qué es la diabetes, entonces vamos a dar inicio en esta plática porque es un tema que a veces nos preocupa mucho cuando acudimos al médico y de alguna manera nos dan
informes que estamos teniendo problemas en cuestión de nuestra salud del azúcar. Entonces vamos a hablar un poquito de los mitos y realidades de lo que es la diabetes para que quitemos todas esas dudas que a veces cuando entramos a ciertas plataformas y vemos en algún sitio información, suele confundirnos. Entonces yo creo que para poder iniciar con este tema, algo que me gustaría dejarles muy en claro, que dentro de la Ventanilla de la Salud y la Fundación Marzoni tenemos como misión dar información en cuestión preventiva, porque recuerden que toda enfermedad, cuando hacemos los lineamientos de seguridad, vamos a evitar que lleguemos a complicaciones. Entonces es muy importante que recuerden que el tener la información no les excusa de que ustedes tengan que visitar a su médico. Siempre que tengan una duda es muy importante acudir con las personas que tienen esa capacidad, y en este caso pues es el grupo que está dedicado a los cuidados de la salud. Entonces, cuando ya vamos a ir hablando ahorita de lo que es la diabetes y cuáles son los síntomas, cuando ustedes presenten alguna situación, pues lo más importante es que acudan con su médico. Entonces, recuerden, el tener la información nunca va a sustituir la visita y la información que su médico les pueda proporcionar. Entonces, vamos a hablar qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se dice que el 80% de la población está predispuesta para padecerla, y estos son por los hábitos alimenticios y por las rutinas que a veces tenemos en casa, o malos hábitos que realmente son los que nos condicionan a padecer diabetes. Entonces, definamos como proceso de diabetes a un nivel alto de azúcar que puede deberse a dos causas: a que el páncreas no produce insulina, o que de alguna forma el cuerpo no tiene la capacidad de metabolizarla, y que de alguna manera nos hace que lo que nosotros ingeramos siempre tenga niveles altos de azúcar. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, donde nos va a explicar que todo lo que nosotros comemos cuando llega a nuestro organismo, los procesos que se realizan, que es lo que se llama metabolismo, lo que va a formar es convertirlo en azúcar. ¿Y por qué azúcar? Porque a fin de cuentas el azúcar es la energía, o es lo que le va a dar energía al cuerpo. Recuerden que el cuerpo, para que tenga movimiento, para que tenga una buena circulación, para que cada órgano de nuestro organismo reaccione o trabaje a su 100%, necesita mantenerse a través de la energía, y esa energía la va a dar el azúcar. El problema está, pero el azúcar que se produce dentro del cuerpo, no quiere decir que vamos a comer cantidades de azúcar, porque eso no es bueno. Entonces, para poder entender un poquito sobre estos mitos y realidades, vamos a definir primero, en la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta que la diabetes tiene tres tipos. Lo que viene siendo la diabetes tipo 1, que la tipo 1 se da en pacientes que son en muy tempranas edades, pero esto es por un mal funcionamiento en el organismo, donde el páncreas, que es un órgano encargado de producir la insulina, este órgano deja de trabajar, y esto se considera que es por una cuestión autoinmune, o sea, que el mismo cuerpo se encarga de que las células que se encargan de producir la insulina se dañen, y entonces ya no se produce más insulina. Por eso es que un paciente que es diabético tipo 1 requiere forzosamente como tratamiento insulina permanente. Los diabéticos tipo 2 es una enfermedad que se va generando en edades más avanzadas, y que esto prácticamente viene siendo por lo que mencionamos desde un principio, malos hábitos que se llaman higiénico-dietéticos. ¿Por qué? Porque ahí viene uno de los segundos mitos que existe, que piensan que porque la familia es diabética,
o bueno, no es que sea diabética, tiene problemas con la cuestión del azúcar, quiere decir que tú también vas a ser que tú también vas a ser candidato a ser diabético, y no. El hecho de que alguien de tu familia, tus familiares cercanos, que vienen siendo tus padres, tus abuelos, sean diabéticos, tienes cierta predisposición a que tú también lo seas, pero muchas veces esa predisposición se debe más a los hábitos que hay dentro de la casa, como es el tipo de la alimentación, es la situación del ejercicio, la ingesta de líquidos adecuados, o sea, eso predispone, quiere decir que si tú no sigues los lineamientos adecuados, tienes mayor riesgo de ser un paciente diabético. Pero no quiere decir que porque tu mamá sea diabética, tú ya vas a ser diabético forzosamente. O sea, no es una etiqueta que se cumple al 100%. Sin embargo, si tú ya tienes antecedentes, es muy importante que te cuides porque si tienes un alto índice en poderlo padecer. Y la tercera clasificación es la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Algunas de las pacientes en porcentajes bajos, cuando están embarazadas y no hay un rango en qué momento se pueda desarrollar, algunas pacientes desde el primer trimestre de embarazo, aunque la mayoría es después del segundo o tercer trimestre, que presentan niveles altos de azúcar, y que entonces cuando hay niveles altos hay que empezar a llevar cierta vigilancia, porque esas pacientes normalmente cuando tienen diabetes gestacional pueden transmitir a sus productos ciertas situaciones en cuestión del sobrepeso, y esos bebitos cuando nacen ya vienen con ciertas situaciones que hay que vigilarlos desde el momento del nacimiento. Entonces, el hecho de que tengan diabetes gestacional no quiere decir que la paciente va a quedar ya con un problema de diabetes, pero sin embargo, si ya hubo un episodio que nos marcó que están subiendo los niveles de azúcar, quiere decir que esas pacientes, a partir de que terminen su embarazo, van a ser pacientes que tienen que cambiar sus hábitos en cuanto a su alimentación y sus actividades, para evitar que más adelante sigan generando un problema, porque queda como una predisposición también a ser diabética, o lo que se le llama prediabético. O sea, son condiciones que no porque nos tomemos el azúcar y tengamos hoy un índice alto ya quiere decir que somos diabéticos, sino que estos criterios los va a tomar su médico. Yo quiero que quede muy claro que toda esta información que nosotros estamos proporcionando es para que ustedes se den una idea de cómo es que esta enfermedad va deteriorando, pero que, insisto, no porque ya tengamos un nivel alto de azúcar ya nos clasifiquemos como diabéticos. Eso lo va a determinar siempre un médico. Y recuerden que esta información que estamos dando es una información generalizada. Cada uno de los individuos, nuestro organismo trabaja de manera distinta, y por lo tanto, cuando estamos teniendo algún cambio, es muy importante visitar a nuestros médicos primarios para que ellos determinen cuáles son los pasos a seguir. Siempre hay protocolos que los médicos determinarán qué es lo que pueden hacer para determinar si ustedes son diabéticos o padecen la enfermedad de la diabetes, y cuáles son los seguimientos que tienen que seguir a partir de que son diagnosticados en los cambios de su vida y sus tratamientos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son estas, o qué es lo que causa la diabetes? Como ya dijimos, pueden ser dos causas. La situación de que el páncreas deje de producir la insulina es una de las causas principales que nos pueden dar una situación de diabetes. Y la segunda es un mal metabolismo del organismo. O sea, la primera, dijimos, es por una situación autoinmune que nuestro mismo cuerpo genera para que no produzcamos más insulina. Y la segunda prácticamente es porque nuestro cuerpo, a pesar de la insulina, no la metaboliza el azúcar al 100%, y entonces nuestros niveles de azúcar siempre van a permanecer altos.
para considerar en qué momento estamos teniendo niveles altos. Les recuerdo que existen estándares de lo que viene siendo un nivel de glucosa y los niveles normales de glucosa deben de ser de 80 a 110. Ese es un nivel que se cataloga como internacional. Debemos de permanecer siempre en esos rangos. Hay varias maneras para determinar los niveles de azúcar. El aparato que tomamos una gotita de sangre, que más adelante les explicaré cómo se debe de tomar para aquellos que son diabéticos o que están empezando a tener problemas y que no saben ocupar los aparatos de detección. Y hay aparatos que ya son permanentes, por ejemplo, en pacientes que son ya diabéticos, ya existen dispositivos que se ponen a nivel intradérmico, como si fueran unos parches, y que por medio de una lectura digital, esos equipos están haciendo diario las mediciones de azúcar, pero eso normalmente se ocupa en pacientes que ya están muy descompensados y que hay que estar checando sus niveles por el uso de medicamentos y por la alimentación que están llevando para ver en qué niveles se encuentran su azúcar. ¿La que sigue? Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre la situación del azúcar o de la diabetes? La mayoría de la población que padece diabetes, a veces por falta de información, a veces porque vamos con el médico y nos da pena preguntarle cuando no entendemos, o a veces porque nuestro médico nos habla tan técnicamente que no sabemos o no entendemos lo que nos transmite, y entonces llevamos nuestro control de acuerdo a lo que creemos, a lo que entendemos o a la información que a veces recolectamos de las redes sociales, pero que a veces nos pueden confundir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dice que prácticamente en la realidad del 40 al 50% de todos los diabéticos son gente que realmente está cuidando de sus niveles de azúcar, cuidando de todas las indicaciones que sus médicos les dan, porque recuerden que una vez que ustedes son diagnosticados, que les informa su médico que ustedes son diabéticos, algo que quería mencionarles ahí, cuando ya les informan que ustedes son diabéticos, la diabetes no es una enfermedad que se cure, porque no hay curas milagrosas, no hay tratamientos milagrosos, hay que tener mucho cuidado cuando leemos y que nos ofrecen la cura milagrosa, que en 2 o 3 días tomando tal sustancia o haciendo tal tratamiento o comprando tales libros, van a encontrar la cura milagrosa, porque he leído por ahí en algunas redes donde dicen, tenemos el secreto que los médicos no te quieren contar. Y a veces ese tipo de anuncios me dan a mí mucha desconfianza, porque si bien es cierto, los médicos no estudiamos para ocultarle a la gente las cosas, estudiamos realmente para ayudarlos a salir de sus problemas, porque esa es una de las bases principales de un médico, ayudar a todo aquel que llega con nosotros para guiarlos en cuestión de la salud. Entonces, la manera más importante de prevenir todas las afecciones secundarias que se pueden desencadenar después de que empezamos con la diabetes, la situación son los efectos secundarios que se forman a la larga. Cuando no hay un buen control en cuestión del azúcar, cuando no seguimos los lineamientos que el médico nos pone de las dosis que debemos de tomar del medicamento, porque es muy fácil decir, es que se me olvidó, es que no encontré el medicamento, o sea, buscamos muchos pretextos para tomar la responsabilidad de tomar nuestros medicamentos en los horarios que nuestros médicos nos lo prescriben. Y de alguna manera, cuando no llevamos el ejercicio que se recomienda, cuando no llevamos la alimentación de manera sana, cuando no mejoramos nuestro estado de vida en general, porque debemos de tener un buen descanso, una buena hidratación, una vida saludable, cuando no llevamos todos esos lineamientos, nuestro organismo se deteriora. Y de ahí es donde vamos a empezar a encontrar todos los efectos secundarios que se van generando. Entonces, como yo les digo, la diabetes no es una enfermedad grave.
Lo grave es no mantener los niveles de azúcar en su límite que debe de existir. Entonces, ¿qué son las afecciones que se pueden generar en estos casos? La afección del ojo, donde hay pérdida de visión, donde pueden generar glaucoma, donde pueden generar varias enfermedades a nivel de los ojos. Entonces, por eso se considera que un diabético es una persona que es tratada como un ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque lo tiene que ver un médico internista, lo tiene que ver un oftalmólogo, a veces lo tiene que ver un psicólogo para ayudarlo a asimilar sus procesos. También lo tiene que ver un nutricionista. Entonces, la diabetes tiene varias fases donde todos en conjunto tenemos que tratar a un diabético para evitar llegar a los efectos secundarios. En cuestión de el riñón, por ejemplo, el exceso de azúcar cuando trabaja el organismo y no logra filtrar toda esa azúcar, a la larga el riñón empieza a trabajar con esfuerzos y eso genera que los riñones, después de algún tiempo, cuando somos pacientes muy descontrolados, lo que genera son insuficiencias renales. Entonces, no quiere decir que todo el diabético va a generar toda esta lista de enfermedades, como son enfermedades en el corazón, que es otro de los mitos que también existe. Muchas veces dicen, es que si eres diabético te va a dar un infarto, te va a dar una enfermedad cardíaca, y eso no es cierto. Volvemos a la situación de decir, son situaciones que predisponen a caminar a ese tipo de enfermedades si no tenemos un buen control. Si no tenemos la disciplina de tomar nuestros medicamentos a los horarios, si no tenemos la disciplina de modificar nuestros hábitos higiénico-dietéticos, si no tienen yo no les digo que se tengan que ir al gimnasio, siempre tienen que consultar a su médico de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus enfermedades agregadas, qué ejercicios son adecuados para ustedes, pero a veces, como yo les menciono, una caminata es un ejercicio que ayuda a una circulación y que va a ayudar a que sus niveles de azúcar se mantengan bajos porque se empiezan a quemar calorías y empieza a moverse el metabolismo. Y entonces eso nos ayuda a mantenerlos un poquito más estabilizados. Entonces, como decimos, las otras enfermedades que pueden dar afección a la cuestión de la circulación, entonces por eso la presión puede empezar a elevarse. Entonces son enfermedades que se van agregando y conforme más enfermedades se vayan agregando dentro de nuestro diagnóstico, entonces eso es lo que nos va dando la calidad de vida que vamos a tener, porque no estamos llevando las medidas adecuadas. Entonces eso nos va a generar problemas que se van a reflejar a la larga y que vamos a tener complicaciones. Pueden generar lo que llamamos un pie diabético. Del pie diabético después vienen las amputaciones. Un paciente diabético descontrolado genera procesos infecciosos de todo tipo que pueden ser generalizados, y eso es por los excesos en la situación del azúcar. Por eso a un diabético normalmente se le pide que por lo menos 1 o 2 veces a la semana se hagan sus chequeos del azúcar en casa, y normalmente, dependiendo de lo que sus médicos les indiquen, un estudio periódico para que de alguna manera estemos llevando el control y estar viendo que están estabilizados, porque si estamos viendo que sus niveles se mantienen en estándares apropiados, quiere decir que están llevando bien su medicamento y que las indicaciones que han seguido en cuanto a la alimentación y todas las demás recomendaciones han sido adecuadas. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar para que ustedes, si no saben cuáles son los síntomas para sospechar si tenemos o no tenemos diabetes. Dentro de los síntomas principales es empezar a presentar un hambre que se considera hambre insaciable. Entonces, tenemos la necesidad de ingerir alimentos constantemente. Una sed que también se acentúa.
Entonces, normalmente los pacientes que están en el proceso de la prediabetes, o sea, a inicios de, presentan este tipo de síntomas por la misma situación de que se ingieren los líquidos y el riñón empieza a trabajar con niveles altos de azúcar. Son pacientes que constantemente están yendo al baño a orinar. Puede haber poca sensibilidad a nivel de los dedos, puede haber cierta sensación de hormigueo en manos o dedos. Otra de las cosas que puede presentar un paciente en cuestión del azúcar es pérdida de peso sin existir un cambio en sus hábitos alimenticios o en su vida diaria. Porque hay pacientes que de repente no tienen ninguno de los otros síntomas que mencionamos, pero de repente se empiezan a dar cuenta que la ropa les empieza a quedar más holgada, o que de repente, porque es muy notorio el peso que pueden empezar a perder, y esto es porque la hormona que está estimulando al páncreas acelera el metabolismo y hacen que empiecen a perder peso en cantidades que se pudieran llamar exageradas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando empezamos a presentar alguno de estos síntomas, inmediatamente visitemos a nuestro médico primario para que él nos empiece a realizar nuestros estudios y empiece a llevar un seguimiento, porque, insisto, no porque se tomen unos estudios de laboratorio y tengan un nivel alto de azúcar, quiere decir que ya son diabéticos. Para considerar a un paciente diabético hay que tomar varios criterios y hay que hacer ciertos estudios, porque muchas de las ocasiones el azúcar o el alza de azúcar puede deberse a la mala alimentación que se llevó por algún tiempo, puede deberse a estrés. Entonces, estas situaciones hacen que cuando ya el médico hace todo un protocolo o un seguimiento, en el momento que el médico ya los cataloga como pacientes con la enfermedad de la diabetes, a partir de ese momento hay que empezar a llevar un tratamiento que de acuerdo a cada individuo se va a determinar. Esto es muy importante porque, insisto, en las redes o a veces, como yo les digo, aquí el enemigo más grande del médico es la comadrita, porque no falta la comadrita o la vecina que les diga, no, mira, es que cuando a mí me dijeron que yo tenía diabetes, a mí me dieron esta pastilla y yo me tomo 2, 3, 4, 5 al día. Y recuerden que todos los tratamientos se van a manejar, sobre todo en la diabetes, todos los tratamientos se dan de acuerdo a las condiciones del paciente, a la severidad de su caso, a las condiciones que tiene, a medicamentos previos que ha tomado. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado de no automedicarse. Cuando ya tenemos niveles altos de azúcar, el médico es el único que les puede determinar qué tipo de tratamiento es el mejor que ustedes pueden tomar para evitar que tengan también otros efectos colaterales. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las maneras para hacer el diagnóstico? Como yo les dije, existen equipos, bueno, esto lo vamos a mostrar más adelante. Existen equipos donde con una gotita de sangre vamos a tomar y vamos a ver los niveles, que vienen siendo equipos como de que son caseros. Con unas lancetas, nosotros vamos a medir con una gota de sangre nuestro nivel de azúcar. Pero cuando ya empezamos a tener de repente 2 o 3 niveles altos de azúcar, lo más adecuado es que entonces ya nos tomen unos estudios completos y sobre todo lo que se llama glucosa central, que ya son estudios que nos hacen a nivel de laboratorio, y de ahí el médico determinará qué otros estudios son los que se tienen que hacer para complementar y para realmente determinar un diagnóstico en cuestión del azúcar. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué es lo más importante? Yo creo que en este caso lo que yo les decía, nosotros estamos para dar promoción a la salud. Entonces, nuestra meta principal es que ustedes sepan
cómo prevenir, cómo no llegar a ser diabéticos, porque a fin de cuentas el cuerpo es una máquina tan perfecta que les digo yo que mientras la mantengamos en equilibrio, vamos a ayudar a que nuestro organismo por sí solo se regule. El problema está cuando salimos de esos equilibrios, cuando nosotros comentamos todo lo que ya les he dicho, los malos hábitos que tenemos, hacen que empecemos a generar problemas en el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué manera vamos a prevenir? En primera, cuidar la alimentación. La alimentación es muy importante, llevar un buen estado en cuestión de la nutrición, evitar todo lo que son azúcares en altas dosis, evitar lo que son harinas, grasas. No quiere decir que no las puedan consumir, porque a veces la gente se confunde, sobre todo cuando ya les determinan que son diabéticos y dicen, no, las frutas quedan prohibidas en tu vida. No, no va a quedar prohibido eso ni antes ni después. Lo que hay que saber es cómo lo debemos de comer, cuándo lo podemos comer y en qué dosis lo podemos comer. Por eso es muy importante visitar a los nutriólogos, porque los nutriólogos van a determinar, de acuerdo a las características, a la cuestión de cuánto ejercicio realizas, a tu edad, inclusive al sexo. No es lo mismo el metabolismo de un hombre que el metabolismo de una mujer. Entonces eso, esa orientación o esa educación nos la dan los nutriólogos. Entonces es muy importante visitar a un nutriólogo para saber qué es lo que puedo comer y qué es lo que no debo de comer, para evitar, sobre todo cuando les dije, si tenemos ya cierta predisposición porque nuestros familiares, tenemos una lista larga de familiares que son diabéticos, o si ya en el embarazo presentaron niveles altos de azúcar sin llegar a desencadenar la diabetes gestacional, pero ya son foquitos rojos que me están avisando que mi cuerpo no está funcionando al 100%, que no está produciendo la insulina suficiente para mantener mi equilibrio, y entonces es cuando nosotros pedimos, cuiden mucho su alimentación. Dentro de las técnicas que también les pedimos, la cuestión del ejercicio. El ejercicio es básico por la situación de la circulación. Con eso nosotros quemamos calorías. La energía en el cuerpo hace que los órganos empiecen a metabolizar y que tengan una mejor circulación. Y la circulación, cuando hay una buena circulación, va a hacer que todo el organismo tenga movimiento, y que de alguna manera eso nos hace que empiece a funcionar en un mejor equilibrio. Entonces, lo más importante para prevenir, la alimentación, el ejercicio, tomar suficientes líquidos, dormir adecuadamente, y dentro de lo que ya hemos hablado en otros temas, cuidar la salud emocional. El estrés es otra causa donde nos hace que los niveles de azúcar empiecen a incrementar, porque si no estamos durmiendo bien, si tenemos mucho estrés, eso nos empieza a generar que nuestro metabolismo se acelere, y a veces ese estrés genera que uno empiece a comer en grandes cantidades sin necesidad de que todavía los niveles de azúcar estén altos, pero el mismo estrés puede generar que empiece uno a querer, por ejemplo, dulces o ciertos alimentos que no son sanos y que a la larga nos van a traer consecuencias. La siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes son las personas que corren más riesgos de padecer diabetes? Realmente todos en este momento somos pacientes, somos personas susceptibles a ser diabéticos. Sin embargo, unos tienen unos niveles un poquito más altos de poder ser diabéticos. Y de ahí pues ya los hemos mencionado, la gente que tiene antecedentes en la familia, la gente que no realiza actividades físicas, las embarazadas que no llevan sus controles constantes con el médico, porque como no están llevando una orientación de los cuidados del embarazo, a veces tienden a formar este tipo de padecimientos por no llevar un buen control en cuestión de las indicaciones que deberían de realizarse. Entonces, esa es la
la predisposición que podemos tener para desarrollar diabetes. ¿Continuamos? Y bueno, pues entonces, decimos que si somos diabéticos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera, si ya nos determinaron que somos diabéticos, una de las cosas importantes es hay que mantener un chequeo constante con nuestro médico. Normalmente un paciente diabético se considera que debe de estar cada mes, cada 2 meses en vigilancia con su médico para estar en control, para aclarar preguntas, para ver si los medicamentos están teniendo algún cambio. Entonces, es un chequeo constante que debemos de tener con nuestros médicos. Están midiendo su control de azúcar por lo menos 1 o 2 veces por semana. Cuidar la alimentación es básico. Sus medicamentos, estar puntuales en los momentos, es muy importante y ese es un tip. Todo paciente diabético siempre es importante que tomen sus medicamentos durante sus alimentos, a no ser de que los médicos les prescriban otra cosa, pero siempre es muy importante mantener su medicamento en el momento que están ingiriendo alimentos, porque es cuando vamos a tener los niveles altos de azúcar. Y si tomamos los medicamentos sin recibir alimento, puede producir lo contrario. En lugar de tener el azúcar alta, se puede bajar los niveles de azúcar y también es un problema porque a eso se le llama hipoglucemia. Y cuando el azúcar baja, también puede dar ciertas reacciones que tampoco son nada agradables y que muchas de las ocasiones cuando el azúcar tanto sube demasiado como baja, son pacientes que a veces inclusive necesitan ser hospitalizados por las descompensaciones tan graves que se pueden generar. Entonces, por eso es muy importante que cuando ya somos diagnosticados como diabéticos, tengamos la conciencia de que necesitamos de ciertos medicamentos para que nuestro organismo siga metabolizando y siga trabajando de una manera adecuada. Todas las demás medidas que dijimos son medidas generales que las deben de llevar todos. El cuidar la alimentación es la básica. Y los lineamientos que se vayan teniendo, pues van a ayudar a que con eso, nosotros les decimos, de acuerdo a lo que tú hagas en casa con tu cuerpo, que de alguna forma seas constante, eso va a dar el seguimiento de cómo vas a evolucionar. Si tú eres una persona que no tienes cuidados en tus alimentaciones, entonces vamos a mantener niveles altos y muy probablemente va a ser una persona que va a requerir constantemente estar hospitalizado y que eso a la larga va generando deterioro a cada uno de los órganos que ya mencionamos anteriormente. Tanto el cerebro se ve afectado, los ojos se ven afectados, el pie diabético que se empieza a formar. Entonces, insistimos, no quiere decir que las enfermedades todas las va a padecer un diabético, pero el que no se controla o el que no se cuida, sí las puede generar. Entonces, lo único que yo les pido, tengan mucho cuidado con todos aquellos anuncios milagros que les ofrecen, donde dicen que con tal té o con tal jugo o con tal tratamiento de desintoxicación, tú vas a eliminar la diabetes. Eso no es cierto. Hasta el momento no hay un tratamiento que cure la diabetes. Lo único que sí pasa es que se controla la diabetes y el control de la diabetes está en tu responsabilidad. Los médicos cumplen con entregarte a ti los medicamentos por el conocimiento que tienen y las indicaciones, pero la responsabilidad de llevar el seguimiento y todas las indicaciones que se te dan prácticamente es tuya. Entonces, el encargado de llevar una salud adecuada eres tú. Entonces, si quieres mantener un nivel de vida estable o equilibrado, puedes tomar tus medicamentos que puedes complementar. Por ejemplo, yo les digo, no hay problema si tomas algún jugo que te recomendaron que te puede ayudar un poquito a bajar el nivel, pero ese jugo no sustituye nunca un tratamiento establecido por un médico. Entonces, no hay que confundir. Hay cosas que nos pueden ayudar o complementar,
pero es mentira que cuando te dicen te vendo esta malteada y esta te va a curar de la diabetes, no, o sea, hasta el momento no hay un tratamiento que lo cure, pero sí hay muchas técnicas dentro de la medicina alternativa que se conoce, que son, que te van a ayudar a sobrellevar tu enfermedad, pero no la van a eliminar ni la van a sustituir. Entonces, por eso es muy importante, nunca pierdas el control con tu médico, y puedes llevar algunas otras que te complementen, pero nunca dejes tus tratamientos, a no ser de que el médico determine que ya puede hacer cambios dentro de tus tratamientos que necesitas. La que sigue, por favor. Bueno, pues entonces, como ya dijimos, prácticamente aquí el cuidado depende de ti, y el buen manejo va a ser de acuerdo a tu responsabilidad. Entonces, todo diabético que tenga la responsabilidad de cuidarse, de seguir lineamientos y de mantenerse informado, es aquel que va a tener un buen pronóstico en su vida. Entonces, esta es una información que yo quería darles porque, sobre todo ahorita que estamos viviendo estos tiempos del COVID, las personas se mantienen muy estresadas, y recuerden que el estrés no nos ayuda en mucho, y al contrario, nos empieza a hacer que nuestra insulina empiece a tener alteraciones y que nuestro metabolismo también se mantenga, sobre todo porque, bueno, mucha gente está disminuyendo su actividad física. Entonces, por eso es muy importante, y por eso quise hablar de este tema, porque creo que en estos momentos está habiendo una alteración a nivel emocional, pero sobre todo a nivel de la nutrición, porque estando en casa, yo sé que todo el mundo se la pasa pensando en qué tengo en la alacena, y entonces buscan, y entonces ahorita por el estrés comen cualquier cosa, y eso no es bueno, porque a la larga vamos a generar ciertas alteraciones en nuestros niveles de azúcar. Entonces, aunque la diabetes ha existido desde hace muchos tiempos, realmente la situación es que en estos momentos quizás también muchas personas pueden empezar a tener niveles altos del azúcar por todo lo que está aconteciendo en el estrés y en los cambios de hábitos. Así es que es momento de empezarnos a cuidar, de prevenir, y si ya eres diabético, no olvides, consulta a tu médico, sigue tus indicaciones, y no le tengas miedo a la diabetes. La diabetes no es tan grave como se dice. Lo que pasa es que nuestra falta de disciplina hace que los niveles se aumenten, y que eso es lo que nos lleve a cuestión de hospitalización. Entonces, lo último que yo les quiero dejar para que aquellos que no saben cómo podemos manejar un nivel de azúcar, yo les voy a explicar cómo es que debemos de ocupar nuestros equipos. Nosotros tenemos en nuestras lancetas, que son individuales, son desechables. Estas lancetas normalmente se ponen en el equipo, que es, no sé si podemos ampliar la pantalla porque no. Nosotros tenemos estos equipos, estos son unos lápices que lo que nos van a ayudar es que la lanceta entre de una manera más uniforme y no nos lastime tanto el dedo. Entonces, siempre yo les recomiendo la lanceta, el lápiz, tiene aquí como un resortito, entonces siempre hay que tenerle mucho cuidado para que no se dañe, y vamos a destaparlo de esta manera. Entonces, nuestra lanceta, siempre hay que, si alguien nos va a hacer el estudio, siempre hay que cuidar que sean lancetas nuevas. Pero bueno, en el caso que lo vamos a hacer nosotros, hay que poner nuestra lanceta, damos una vueltecita. Hay de varios estilos de equipos, pero bueno, este es como el más común. Entonces nosotros ponemos nuestro equipo, y estas son, ahí tiene para graduar, si ustedes se dan cuenta, eso dependerá del grosor del dedo. Y entonces nosotros vamos a ponerle normalmente, si su piel es muy finita, podemos poner un grado 3, pero si los dedos son muy gruesos, normalmente podemos poner hasta un grado 5. Entonces vamos a poner la lanceta, vamos a jalar, y al jalar siempre tiene un botoncito que cuando nosotros vamos a poner en nuestro dedo, lo primero que tenemos que hacer es limpiar. Vamos a limpiar con nuestros algodones. Limpiamos la superficie donde vamos a tallar,
Y entonces nosotros vamos a poner nuestra lanceta y entonces vamos a poner aquí para que dispare. En este momento yo no voy a tomar el azúcar porque prácticamente hace ratito recibí alimento, pero entonces aquí vamos a poner la lanceta y lo que vamos a ocupar son nuestras tiras reactivas, que estas tiras, normalmente todos los aparatos traen el indicador que viene siendo aquí. Este es el indicador que va a activar a mi equipo. Y cuando mi equipo empieza a marcar, aquí se va a notar, cuando me empieza a pedir la gotita de la sangre, se empieza a ver aquí. Y entonces cuando ya me está indicando la gota, yo en ese momento doy el disparo de la lanceta, procuro que se dé una gota y en esa gota de sangre voy a poner a que se tome el nivel. Una vez que está la sangre, dejo que actúe y inmediatamente el nivel que marque mi equipo, ese es el nivel de azúcar que estamos teniendo. Entonces es una forma muy sencilla. Una vez que terminamos, hay que retirar la tira reactiva y de nuestro equipo siempre hay que retirar la lanceta. Y esta es la forma de hacer una medición de azúcar para estar viendo si es que tenemos alguna alteración. Y si notamos que estamos teniendo niveles arriba de 110, entonces es momento de visitar al médico para que el médico de alguna manera determine cuál es nuestro seguimiento que debe de llevar con nosotros. Entonces, les pedimos que compartan esta información. Si les gustó, les pedimos que nos den like. Que nos sigan. Nosotros tenemos todos los martes y viernes un nuevo tema por presentarles, por compartirles, y nos gustaría que nos apoyen para que nos empiecen a compartir entre sus familiares. Esta información no tiene ninguna intención, como yo les digo, aquellos comerciales donde empiezan a vender y hacer, siempre son a veces comerciales que no son tan ciertos. Entonces, nuestra intención simplemente es informativa para que ustedes tengan de alguna forma ¿qué se dice? La información más verídica y que de alguna manera, si ustedes nos dan like o nos sugieren algún tema que quieren que les presentemos, pues más adelante les podemos compartir. Entonces, les agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando hoy. Les pedimos que nos dejen sus preguntas, yo las voy contestando más adelante a cada uno de ustedes. Les agradecemos a los que nos están siguiendo y bueno, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias y que pasen bonita tarde. Bye, bye.